Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde se encuentre escuchando este nuevo mensaje. Les saluda y les habla, como siempre, el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua limpia de la palabra desde esta España mía, desde esta España nuestra. Muy bienvenidos una vez más y muchas gracias por estar ahí atentos al mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. En el día de hoy traeremos un nuevo estudio expositivo basado en Marcos capítulo 8 versículo 34 y Mateo capítulo 11 versículo 30 que dicen así. Llamando Jesús a la gente y a sus discípulos les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Como muchas veces hemos hecho, estimado oyente, también hoy haremos una yuxtaposición de los dos versículos leídos que tienen relación entre sí con el tema de hoy, para enriquecer, para estudiar mejor, para complementar la enseñanza de hoy, como si estuviéramos montando un rompecabezas y hacer así del estudio expositivo de la palabra de Dios algo deseable, algo anhelado, algo fascinante, algo siempre nuevo, algo fresco, algo atractivo, algo entusiasta y sobre todo, algo que no le han enseñado a ustedes los pastores del día de hoy. Es un texto que iremos analizando trocito a trocito, dividido en 5 frases, exponiendo así a la luz las maravillas escondidas en las profundidades coralinas de la palabra de Dios. Así que, sin perder más tiempo, entremos en materia. Empecemos analizando la primera frase, que dice, llamando a la gente y a los discípulos. Como tantas veces hemos dicho en el canal, frente a la palabra de Dios, frente al Señor Jesús y frente a las verdades doctrinales, siempre la Biblia nos muestra que hay dos grupos, como vemos claramente aquí. Por un lado está el grupo del populacho religioso y curioso de gente que solo viene a perder el tiempo curioseando a ver qué dice hoy el predicador, o qué dice de nuevo el predicador, o incluso a criticar al predicador, pero nada más. Igual que la gente en los tiempos del Señor Jesús. Y luego, por otro lado, hay un segundo grupo, el de los discípulos, es decir, hombres y mujeres que tuvieron que haberse convertido previamente para que así sean denominados discípulos. Nadie en la Biblia es catalogado como discípulo si previamente no se ha convertido por medio del Evangelio. Así que aprovechamos este tema para decir que ir a una iglesia no lo hace discípulo, o sea, congregarse no lo hace discípulo. Ir a escuchar la palabra de Dios a una iglesia no lo hace discípulo. Leer la Biblia en su casa no lo hace discípulo. Escuchar este programa no lo hace discípulo. Pertenecer a una denominación religiosa no lo hace discípulo. Repetir una oración de fe no lo hace discípulo. Etcétera, etcétera, etcétera. Discípulo es solo aquel que ha creído el mensaje del Maestro, y el mensaje de ese Maestro llamado Jesús es el Evangelio de Jesús. Ahí es cuando uno en verdad, se hace discípulo que luego sigue al Maestro. Siempre volvemos al mismo punto central con todos los temas, estimado oyente. Todo converge en el Evangelio. Por lo tanto, la pregunta reflexiva que se impone a continuación para usted, en esta frase que estamos analizando ahora, es: ¿pertenece usted al grupo de la gente curiosa y simplemente religiosa que viene a escuchar la palabra de Jesús? ¿O es usted un discípulo que se ha convertido por medio de las dos condiciones del Evangelio de Jesús? Si usted aún no lo ha hecho, es decir, no ha obedecido a las dos condiciones que pone el Maestro en Marcos capítulo 1, versículo 15 para hacerse discípulo, entonces hoy es el día para obedecer, estimado oyente. Pase de ser simple oidor vulgar del gentío a ser un discípulo convertido y comprometido. Nosotros en el ministerio siempre hacemos notar esta diferencia en la audiencia.
No hacemos como los malos pastores que tratan a toda la audiencia, sea una iglesia, sea en la radio, sea en los estadios, como si todos fueran hermanos o discípulos. No, no y 1000 veces no. Aquí la palabra claramente nos dice que debemos enseñar que hay 2 grupos, no uno. Hay 2 grupos de personas para que nosotros los predicadores hagamos reflexionar a la gente en qué grupo está y no engañarlos tratándolos de hermanos por el simple hecho de estar escuchando el mensaje. En nuestra audiencia, la grandísima mayoría son personas del grupo de la gente que solo vienen a oírnos. No todos son discípulos. Ojalá todos fueran discípulos convertidos los que nos escuchan. Entonces todo el continente americano se iba a enterar de la verdad. Imagínese unos 30.000 discípulos convertidos verdaderamente por medio del evangelio que predicamos. Entonces, Latinoamérica sería otro continente. Pero, la realidad objetiva es muy diferente. Latinoamérica está llena de gente religiosa en miles de iglesias, pero no está llena de discípulos. Y siempre el grupo del gentío es mucho mayor que el grupo de los discípulos. Es una proporción desproporcional. Siempre lo fue y siempre lo será. Pero nosotros nos esforzamos denodadamente para que el grupo de discípulos crezca día a día, mostrándole la forma de conversión verdadera, la forma de pasar del simple gentío religioso y curioso, que solo viene a escuchar la palabra de Dios, a ser discípulo convertido y comprometido. Ese es nuestro trabajo diario, semanal, mensual y desde hace muchos años. Así que compare, estimado oyente, lo que decimos hoy con los predicadores que hay por ahí en la red o en su iglesia, y verá cómo esos pastores, en su grandísima mayoría, tratan a todos por convertidos, por hermanos, por discípulos o por salvos, y no tienen la valentía de decirle a su audiencia que la grandísima mayoría de los presentes son perdidos, son del grupo de la gente. No decir la verdad es mentir a la gente, mentirle al gentío, mentirle al inconverso y sellar aún más su condenación. Pero quien hace eso es porque él mismo está engañado y perdido. Entonces engaña a otros como un ciego que guía a otro ciego y ambos van al abismo. ¿Se da cuenta de lo que hemos aprendido de esta sencilla y pequeña frase de Marcos capítulo 8 versículo 34? Aprenda, estimado oyente, con nuestro canal a diferenciar un predicador de otro predicador. Filtre a los predicadores, póngalos a prueba, fíltrelos por lo que dice la palabra de Dios y no se trague todo lo que le dicen. Sea usted como los bereanos del libro de los Hechos. Escuche a partir de ahora atentamente a todo predicador, y si un predicador en la red, en la iglesia o donde sea, trata a todos por hermanos, por convertidos, por salvos, por discípulos, ese es un mal predicador. Y para terminar el análisis de esta sección, nos ponemos en lugar del oyente que podría autopreguntarse: Pastor, ¿cómo podría saber yo si soy del grupo de la gente o del grupo de los discípulos? Bueno, es una buena pregunta. Pues sencillo, estimado oyente. Hágase un examen bíblico de fe, un examen de su conversión, de su doctrina, de su conducta y de la iglesia donde está. Y verá dónde está delante del Señor. Y si quiere, le hacemos el examen gratuitamente. Póngase en contacto con el ministerio y le ayudaremos. Pasemos ahora al análisis de la segunda frase, que dice: si alguno quiere venir en pos de mí. A ver, ¿hay algún valiente aquí que quiera venir en pos de mí? Sí, Señor, yo me apunto. Yo quiero seguirte. Yo quiero ir en tus pisadas. Yo me comprometo a dejar mis pecados, a dejar mi vida, a dejar de perder el tiempo en cosas que no valen, a dejar la vanidad de la vida y comprometerme con tu mensaje y con tu evangelio. Muy bien, entonces toma tu cruz y sígueme. Sí, Señor, estoy para servirte. También nosotros desde este programa hacemos el mismo llamado del Señor al oyente.
¿Hay alguno en la audiencia que quiera venir en pos del Señor? Pero tendrá que obedecer las dos condiciones que pone el Señor Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 15. Para venir en pos del Señor, el Maestro del Evangelio, hay que haberse convertido previamente por medio del Evangelio del Maestro. Es pura lógica. Sin embargo, hay que decir que hay gente que sigue al Señor a distancia, como con miedo, como extraños al Señor, como desconfiados. En cambio, otros le seguimos pegados a Él, cercanos, comprometidos, oyendo hasta el susurro de su voz. ¿Cómo le está siguiendo usted, estimado oyente? ¿Como parte del vulgo del gentío simple y escuchador a distancia, o como un discípulo cercano del Señor? Piénselo. Pasemos al análisis de la tercera frase, que dice: niéguese a sí mismo. Entonces surge la pregunta automática: ¿qué significa, pastor, negarse a sí mismo? Bueno, como ya hemos dicho, hay dos grupos. Por lo tanto, para el primer grupo, el de la gente no convertida, negarse a sí mismo es obedecer las dos condiciones. Primera condición: decidir dejar de hacer lo que está haciendo que no agrada a Dios, o sea, el arrepentimiento. Esa es la primera condición, es negarse a sí mismo. Así como usted decidió vivir pecando hasta hoy, ahora debe negarse y decidir no continuar pecando más. Así de sencillo. Si usted tomó la decisión de pecar, ahora tiene que tomar la decisión de no pecar. Usted es libre. Eso es negarse a sí mismo. Es decir, es como si dijera: me niego a seguir haciendo lo malo delante del Señor. ¿Ve qué sencillo es? Ahora, pongamos entonces algunos ejemplos para que lo comprenda mejor. El que tenía malos pensamientos debe negarse a tenerlos. El que mentía debe negarse a seguir mintiendo. El que robaba debe negarse a seguir robando. El que va a una iglesia de mala doctrina debe negarse a ir a ella. El que adulteraba y tiene un amante debe negarse y dejar esa vida. El avaro debe negarse a ser materialista. El desobediente debe negarse a sí mismo y obedecer. El vanidoso debe negarse a seguir haciéndolo y debe ser humilde. El que pensaba divorciarse debe negarse y revocar ese divorcio. El que pensaba recasarse con un divorciado debe negarse a hacerlo. El murmurador niéguese a seguir haciéndolo. El perezoso o vago debe negarse a eso y empezar a trabajar. El vengativo debe negarse a vengarse y confiar en la justicia terrena. El de mal genio debe negarse a tener mal genio por cualquier cosa. El que hace las cosas mal hechas debe negarse y seguir haciéndolas bien. El impaciente debe negarse a sí mismo y ser paciente con los demás. El machista debe negarse a serlo y ser amable con las damas. El que maltrata a alguien debe negarse a seguir haciéndolo. El religioso debe negarse a la religión y convertirse al Señor. El que dice palabras sucias debe negarse a seguir diciéndolas. El celoso de su pareja debe negarse a esa esclavitud y confiar en el otro. El borracho debe negarse a tomar bebidas alcohólicas y ser sobrio. El rencoroso debe negarse a no perdonar. El imprudente debe negar su negligencia y tener más cuidado. El que manipula a los demás debe negarse a hacerlo. El terco, el que no le gusta que le digan las cosas, debe negarse a eso y recibir la verdad. El hombre o mujer infiel debe negarse a ser infiel y debe ser fiel. El desagradecido debe negarse a ser así y debe ser agradecido. El homosexual debe negarse a practicar esa perversión. El inmoral debe negarse a ver la inmoralidad, la suciedad y ser limpio en su mente. El supersticioso debe negarse a ser supersticioso, porque eso es una esclavitud. El racista debe negarse a ver a otros de forma inferior. El que ha practicado la oración del pecador debe negar esa falsedad y rechazarla. El que se mete en deudas que no puede pagar debe negarse a eso. El que consulta las cosas ocultas debe negarse a seguir haciéndolo. El egoísta debe negarse a sí mismo y ser dador y ayudador. El que odia debe negarse a odiar. El que es cobarde para enfrentar las cosas debe negarse a seguir siendo así.
Las mujeres sensuales y mal vestidas deben negarse a seguir vistiendo así. Las personas afanadas por la vida deben negarse a vivir así y confiar en el Señor. Las personas duras de corazón deben negar esa actitud del corazón. Las personas con falta de perdón deben negarse a no perdonar. Las personas que despilfarran el dinero deben negarse a ese estilo de vida. La persona que piensa abortar debe negarse a matar esa vida. La persona que está en una secta o una religión debe negarse a seguir ahí. La persona glotona debe negarse a comer de esa manera. El que piensa en suicidarse debe negar ese pensamiento y cuidar su vida. El que fuma debe negarse a estropear el cuerpo y malgastar el dinero. El que se droga debe negarse a esa esclavitud y ese vicio. El desobediente debe negarse a su desobediencia y obedecer. El anoréxico o anoréxica debe negarse a no comer y debe comer. El insensato, el necio, el que no piensa, debe negarse a seguir viviendo así. El que no ama debe negarse a sí mismo y tomar la decisión de amar. Y el que anda fuera de la voluntad de Dios debe negarse a sí mismo, tomar su palabra y empezar a hacer las cosas que agradan a Dios. Hemos dado tan solo unas pocas pinceladas, estimado oyente, de lo que es concretamente negarse a sí mismo para poder seguir al Señor. En definitiva, todo esto que hemos dicho no es más ni menos que la primera condición del Evangelio, es decir, reconocer los pecados y abandonarlos, negarse a sí mismo, es decir, el arrepentimiento. Pero la segunda condición del no convertido es negarse a sí mismo en su forma de salvación, es decir, negar su justicia propia delante de Dios para tomar y para apropiarse de la justicia divina que le cayó al Hijo en la cruz. Ahora, habiendo enseñado concretamente lo que es negarse a sí mismo para el no convertido, ahora mostremos lo que es negarse a sí mismo para el ya convertido. Recuerde que el Señor está hablando de dos grupos. Nosotros hemos hablado del primero y ahora hablaremos del segundo. Para el ya convertido, es decir, para el discípulo, negarse a sí mismo es empezar a trabajar el carácter para que sea formado al carácter modelo del Señor Jesús. Así lo dice la Escritura en Romanos capítulo 8, versículo 29. Para que los discípulos sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. O dicho en otras palabras, negarse a sí mismo para el convertido es trabajar el carácter, los hábitos y los pensamientos que aún quedan del pasado. Así que ahí lo tiene, estimado oyente. Seas del grupo de convertidos por medio del Evangelio jurídico o seas aún de la muchedumbre de gente no convertida, ahora no tienes excusa de no conocer el tema. Que conste en acta. Pasemos ahora al análisis de la cuarta frase, que dice, tome su cruz. ¿Y qué significa para el creyente convertido eso de tomar la cruz? De la misma manera que el Padre le dio a su Hijo una cruz, de la misma manera Dios le da a todo hijo convertido también una cruz. Le da unas circunstancias soberanas para que las tome y así probar y pulir su fe. En otras palabras sería, el que se ha convertido tome las circunstancias que soberanamente Dios le da, no murmure y vívalas en la misma dependencia de fe que lo hizo el Hijo con el Padre. El Hijo tomó la cruz, el creyente toma su cruz. A Cristo se le dio una cruz, al cristiano también Dios le da una cruz. La cruz son las circunstancias soberanas que Dios le da al convertido, no las circunstancias donde uno se mete por sus pecados, no, o por no consultar la Biblia, o por hacer las cosas a su manera, aún como creyente, no. La cruz son las circunstancias soberanas que Dios le da al convertido. Así que tome sus circunstancias, estimado discípulo, las circunstancias que Dios le da, y madure, estimado discípulo. Pasemos a un análisis de la quinta frase, que dice en Mateo capítulo 11, versículo 30, mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Es muy probable, estimado oyente, que usted haya escuchado en alguna ocasión de alguna persona algo así como que la vida cristiana es una vida muy difícil y una vida de carga, y que cuando uno se convierte todo le sale mal, y todo se complica, y todo se hace muy difícil. Sin embargo, no estamos de acuerdo con ese concepto, porque el mismo Señor Jesús dice que no es así, es todo lo contrario. La vida cristiana es más fácil y más ligera que la vida mundana. Repito, la vida cristiana es más fácil y más ligera que la vida mundana. Objetivamente hablando, la vida cristiana es más llevadera que la vida mundana. Y aún encima la vida cristiana tiene esperanza, cosa que el mundano, el ateo, el religioso y el perdido no tiene. Se van a la condenación eterna. Así que fíjese si habrá diferencia a favor de la vida cristiana sobre la vida mundana, estimado oyente. Se lo mire por donde se lo mire, la vida cristiana es mucho mejor que la vida mundana. Por ejemplo, lo que el Señor le pide es menos duro que lo que el mundo le pide. En la vida cristiana usted gasta menos dinero que en la vida mundana. En la vida cristiana usted tiene mejores compañías que en la vida mundana. En la vida cristiana usted se mete en menos problemas que en la vida mundana. Con el Señor y su palabra tiene una guía que no tiene en la vida mundana. Tomando la cruz del Señor, usted se evita tomar muchas cruces del mundo. La cruz del Señor es menos pesada que la cruz del que dirán, la cruz del vestir a la moda, la cruz de dar el tipo, la cruz de aparentar lo que no es, la cruz de tener que ganar más y más para no ser de un estrato bajo, o para no ser un don nadie, la cruz de vivir por encima de sus posibilidades, la cruz de las deudas innecesarias, la cruz de sacrificarse para que lo valoren a usted por lo que tiene, la cruz de tener que sacarse un título para ser alguien en la vida, etcétera, etcétera. Todo eso es una cruz dura, pesada, espinosa y mundana, pero en la verdadera vida cristiana, usted se libra de todo eso. Por eso el Señor dice que su carga es más fácil y ligera, mucho más que la carga mundana. Jesús no dice que no habrá carga en la vida cristiana, no, Él no dice eso. Él dice que su carga, es decir, lo que Él nos pide y lo que nos manda, es más fácil y ligero que la carga que te pone el mundo. En la vida mundana cargas con el peso y la culpa de tus pecados. En la vida cristiana estás libre del peso de la culpa y de los pecados. El sistema del mundo te carga con más y más culpa, y si recurres a la psicología, aún te cargan más y te empobrecen más, porque pagas para que te den ideas que son simplemente aire. El mundo te carga con ideas cerradas, como por ejemplo, siga el dictamen de su corazón, haga lo que le pida el cuerpo, viva el presente, viva la buena vida, aprovechese ahora del presente, etcétera, etcétera. Al fin todo eso se convierte en una carga dura, difícil y muchas veces es pecado sobre pecado que incluso lleva a la gente a la locura y al suicidio. La vanidad de la vida, el presumir en la vida, el aparentar en la vida, el pecar en la vida, todo eso se convierte más y más en una carga que te ahoga y a veces hasta te mata en la vida mundana. En cambio, en la vida cristiana no tienes la carga de los pecados. Tu conciencia está limpia y descargada de la culpa. Eres libre de los pecados y de ideas equivocadas. ¡Qué gozo, qué libertad! En la vida cristiana hay esperanza, esperanza de un mundo mejor. Aquí todo el mundo busca el mundo mejor. Se vienen aquí a Europa, se van a América, se mudan a Australia, pero en esos lugares hay que trabajar duro. Nada se regala y al fin se te va la vida, llena de carga y vanidad. En cambio, en la vida cristiana hay menos cargas y luego en la eternidad no hay cargas, no hay trabajo, no hay dolor, no hay sufrimiento ni nada de lo que hay en esta triste vida de vanidad. Porque allí será todo la felicidad plena y sin cargas por toda la eternidad. El que entra a la vida cristiana entrará luego a la vida eterna. Repito. El que entra a la vida cristiana por medio de la conversión del Evangelio, entrará luego a la vida eterna. Pero para eso es necesario, como hemos dicho, tener el pasaporte del Evangelio.
El Evangelio, que te descarga de tus pecados y te carga con paz, con esperanza, con salvación y con futura felicidad eterna, es maravilloso. Es el único que te da acceso a la vida eterna. Menuda diferencia con la vida mundana. Así que, estimado oyente, calcule, medite, sea sabio, use el razonamiento que Dios le dio para esto que le estoy diciendo hoy. Si sigue con esa carga mundana, usted mismo será aplastado por ella. Pero si se deja quitar esa carga de sus pecados, la carga de su engaño, la carga de su mal camino, por medio del Evangelio, que es el que le levanta de su estado caído, entonces usted tendrá ligereza, libertad, paz y esperanza. No le estoy dando ilusionismo barato al estilo de los pastores falsos motivacionales. No. Sino que es lo que dice la palabra de Dios en este contexto que estamos estudiando hoy, para el que cambia de cruz y cambia de yugo. Hay 2 cruces y 2 yugos. Usted decide cuál tomar. Nuestro consejo es que cambie de cruz y cambie de yugo. Eso se llama conversión y se hace por medio de las 2 condiciones del Evangelio que usted debe cumplir porque Dios se lo manda. Primero, usted debe reconocer su carga. Debe reconocer que usted mismo se ha cargado con basura a lo largo de toda su vida. Usted debe reconocer sus pecados y abandonarlos, soltarlos, dejar esa carga, ese fardo, y reconocer que está cargado. Primera condición. Segundo, usted debe cargarse encima la justicia divina que Dios cargó sobre su Hijo por causa de sus injusticias. Dios carga sobre el Hijo la justicia que usted merece cargar y usted se carga de esa justicia divina y paradójicamente Dios lo aligera de sus cargas. Segunda condición. Mire qué interesante y maravilloso. Cuando usted obedece estas 2 condiciones, Dios lo limpia, lo descarga, lo salva, le da esperanza y empieza una vida nueva como discípulo, con una cruz nueva, un nuevo yugo y un nuevo camino, el camino estrecho de la vida cristiana, más seguro que el camino ancho de la vida mundana. Así que, estimado oyente, vaya a su habitación. Póngase de rodillas delante del juez del universo. Descálcese en señal de reverencia. Y en sus palabras, obedezca las 2 condiciones que Jesús manda a todo hombre en Marcos capítulo 1, versículo 15. Primero, reconozca en sus palabras, uno a uno, sus pecados y decida abandonarlos. Segundo, aprópiese de la justicia divina cargada sobre el Señor Jesús por sus injusticias. Luego, dele las gracias al Señor por este Evangelio que le descarga y le limpia. Y luego, venga y cuéntenoslo. En conclusión, hay 2 cruces y 2 yugos. La cruz del mundo y la cruz del Señor. El yugo del mundo y el yugo del Señor. Usted elige. Sea sabio, sea racional, sea valiente, sea sensato y venga en pos del Señor, convirtiéndose por medio del Evangelio, estimado oyente. Así es como se predica, estimado oyente, haciendo sencillo el entendimiento de las Escrituras, detallando cada parte de las Escrituras y abriendo el entendimiento a las personas, explicándoles trocito a trocito las maravillas de las Escrituras. Cuando los malos predicadores hacen precisamente todo lo contrario, enceguecen, divagan y engañan cada día más a las personas. Tenga cuidado. Los malos predicadores le invitan a buscar la prosperidad, a buscar su milagro, pero nosotros le invitamos a tomar su cruz y a cargar el yugo de la vida cristiana. Si no le han enseñado este pasaje así como se lo hemos enseñado hoy, no se lo han enseñado con un enfoque correcto. Recuerde lo que dijo Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Y hasta aquí, estimado oyente, una vez más, brevemente, con el mensaje del día de hoy. Siempre se puede decir mucho más del tema, pero lo dicho hoy es suficiente. Para preguntas, comentarios o demás cuestiones del tema, repase el vídeo o escríbanos. nicos@gmx.es. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema, el pastor bautista Nikos Ricó y del Ministerio Tinajas, desde aquí en España. Será entonces, como siempre, hasta nuestro próximo programa Encuentros.